Capítulo 26, Reunión, 1. ¿Qué clase de ser es Dios? En la Tierra, muchas personas creen en Dios únicamente por fe, mientras que otras creen que es un ser creado por los humanos a partir de su imaginación. Si bien había libertad religiosa, era la libertad individual la que finalmente permitía a cada uno elegir si creer o no en Dios. Por cierto, soy ateo. Pero en este mundo, negar a Dios te causará más problemas que cualquier otra cosa. Esto se debe a que, a diferencia de la Tierra, aquí claramente hay un Dios. De hecho, ha habido varios casos en los que algunas personas con enfermedades mentales han sido castigadas con truenos, con rayos que caían del cielo seco después de que hicieran algo de ruido, afirmando que no hay Dios. En cambio, no se trata de un ser omnisciente y omnipotente como Dios en su sentido literal, sino que se acerca más al ser absoluto o trascendental que vela por el mundo. Además, utiliza la fe de los creyentes como una forma de distribuirles poder, castigándolos por violar las reglas, etc. Además, hay casos en los que se realizan milagros o se emiten oráculos a través de las propias encarnaciones de Dios. En pocas palabras, Dios y sus creyentes tienen una relación de padre e hijo, quizás incluso una conexión más profunda que esa. Dios, En ese momento, mientras escuchaba una conferencia de teología, estaba pensando en otra cosa. Es correcto que en mi vida anterior considerara la teología como una ciencia. Ha habido numerosos debates al respecto, pero es una de las disciplinas más importantes del mundo, ya que está tan estrechamente relacionada con la historia. Es extraño que, a pesar de que aquí es evidente la existencia de Dios, la teología como ciencia no se haya desarrollado. Como resultado, incluso los profesores que enseñan teología en la actualidad están a la altura de un arzobispo. Como hijo de un noble, soy consciente de que ejerce la misma autoridad que un conde. Luminus, el dios de la luz, dijo esto: no importa si crees en mí o no. Pero dedícate siempre a seguir el camino correcto. Yo te ayudaré a seguirlo. Y hay 3 deidades en este mundo. El profesor mencionó primero a Luminus, el dios de la luz. Luminus es el dios en el que los humanos creen principalmente y, debido a que el número de creyentes es enorme, su influencia en el mundo es aterradora. Y aunque hay muchas palabras que simbolizan a Luminus, las más populares entre ellas son sol y esperanza. Tal vez, como resultado, los seguidores de Luminus constituyen una porción significativa de los soldados que van a la guerra, donde sus vidas siempre corren peligro. Sé que mi padre también cree en Luminus. El segundo es Mora, el dios de la oscuridad. Mora es un dios único en el que creen los demonios. La razón por la que los demonios creen en Mora es que ella simboliza la oscuridad, es decir, la luna y el descanso. Si observas la sombría realidad de los demonios, puedes ver qué tipo de descanso desean. Por último, está Irt, el dios de la naturaleza. Este dios es adorado principalmente por los hombres bestia y los enanos. Irt simboliza la naturaleza en sí misma, y para los hombres bestia que vivían en la naturaleza, no podía haber otro dios que les brindara más consuelo que Irt. Los enanos también comprenden que los materiales para sus creaciones provienen de la naturaleza, por lo que también adoran a Irt. Entonces, uno podría preguntarse en qué clase de dios creen los elfos, pero ellos adoran a los 3 dioses. Al ser descendientes de ángeles, pueden usar sus poderes divinos con más facilidad que otras razas. Mientras recordaba la brecha que separaba a los elfos de las demás razas, me vino a la mente una pregunta: ¿saben los dioses por qué reencarné aquí? Pero no tenía intención de ir al templo y preguntar al respecto. Incluso ahora vivo bastante bien y odio que las cosas se compliquen. Además, como son dioses, es muy probable que supieran de mi existencia antes. Todavía no hay noticias de que se haya dado un oráculo o de que haya aparecido una encarnación de Dios. Hasta ahora, he estado viviendo una vida cómoda. Planeo visitar el templo si surge la oportunidad, pero hasta entonces, tengo la intención de vivir una vida normal. Además, no tengo la capacidad de cambiar el mundo como el personaje principal de un webtoon, anime o novela, así que probablemente no les importe. Eso incluye la novela que escribí. De todos modos, sigamos adelante. Por ahora, la atención a las clases tiene prioridad sobre cualquier otra cosa.
Aparté esos pensamientos de mi cabeza. Dejando a un lado todos mis pensamientos, miré hacia adelante y vi al profesor dando una conferencia en un tono tranquilo. El nombre del profesor era Hollerd, y era muy alto y delgado. Escuché que tiene un puesto destacado como arzobispo en la Orden Luminus, y en realidad es una persona de gran fama. Mientras escuchaba la explicación del profesor, miré a mi alrededor. Como la teología era tan aburrida como la historia para mucha gente, no había muchos estudiantes en el aula. Estos estudiantes eran casi con certeza seguidores devotos del Dios al que adoran. ¿Cómo lo sé? Muchos estudiantes participaron por curiosidad al principio, pero eligieron escapar de un nivel de aburrimiento que ni siquiera podían imaginar. Como a mí me interesa personalmente el tema, escucho con atención las conferencias. La cuestión es: dormitar, dormitar. Eso significa que Marie, que estaba sentada a mi lado, se estaba quedando dormida. Me quedé mirando a Marie, que se estaba quedando dormida con los párpados entrecerrados. Cada vez que asentía con la cabeza, el bolígrafo que tenía en la mano escribía en su cuaderno y su sedoso cabello blanco comenzó a cubrirle el rostro poco a poco. Finalmente, los párpados de Marie se cerraron por completo y su cabeza se deslizó hacia abajo por completo. Más allá de la somnolencia, estaba completamente dormida. Estoy segura de que había descansado bien y había prestado atención durante la mayor parte de la semana anterior. Como referencia, la clase de teología era a las 9 en punto. Entonces, ¿qué hizo María anoche que la hizo quedarse dormida desde la primera lección? Me quedé un poco desconcertado, pero pensé que sería bueno despertarla primero. No podía tocarla, así que puse mi mano frente a la oreja de Marie. De repente. Cuando chasqueé los dedos, Marie se estremeció y levantó lentamente la cabeza. Cuando levantó la cabeza, el cabello que le colgaba como una cortina sedosa se levantó ligeramente, pero cuando miró hacia un lado, tenía una expresión un tanto vacía en el rostro. Abrí la boca, convencido de que todavía estaba medio dormida. Estás recobrando el sentido común. Marie me miró como si estuviera soñando cuando le pregunté eso. El rostro de Marie, con su encanto brumoso pero distintivo, atrajo mi atención. Antes solo tenía una apariencia vivaz, así que esto fue algo refrescante. Mientras reflexionaba sobre mis palabras, Marie parpadeó y miró hacia adelante, sin comprender todavía la situación. Entendió la situación después de darse cuenta de que el profesor todavía estaba dando su conferencia. Ella volvió a mirarme y preguntó con incredulidad: ¿me quedé dormida? Sí, dormiste bien. Oh, Dios mío. En respuesta a mi respuesta, Marie se frotó los párpados y gimió. Le hice la pregunta que me había guardado para mí mientras ella lentamente revivía: ¿qué hiciste ayer para quedarte dormida en la primera clase de teología? La saga de Sinan. ¿Qué? Después de un largo bostezo, Marie respondió con voz ronca: estuve despierta toda la noche releyendo desde el primer tomo hasta el último. Originalmente, solo iba a leer hasta el tercer tomo, pero de alguna manera terminé leyéndolos todos. Ya sabes. El profesor Beerus nos pidió que predijéramos el desarrollo de la saga de Sinan como tarea grupal. Me quedé sin cosas que decir. En la próxima semana, más o menos, las tareas grupales comenzarán en serio. Así que ella debe haber estado trabajando duro por su parte. Sin embargo, no es bueno que tengas la motivación suficiente para interrumpir tus patrones de sueño. Si lo haces, puedes perderte ambos conejos. *N_T, hay un dicho que dice que si te concentras en dos cosas a la vez, terminas sin conseguir ninguna. Aún así, hazlo con moderación. De lo contrario, será difícil concentrarte en la clase como lo hiciste hoy. Pero ¿qué puedo hacer si es tan divertido leerlo? Ya estoy esperando con ansias el próximo volumen. No pude evitar reírme amargamente al oír la voz de Marie. Como escritora, me alegré bastante, pero el próximo volumen saldrá en al menos 2 meses. Antes de entrar a la academia, tenía un montón de libros, así que pude publicar el 8º volumen antes. Pero ahora no tengo mucho tiempo para escribir un manuscrito y será cada vez más difícil a medida que se acerque el periodo de exámenes. No solo eso,
No es nada comparado con el tiempo que pasé enseñándole a escribir a Cindy y enseñando historia a Marie y Cecily. Siempre que tengo tiempo libre, vuelvo a mi dormitorio y escribo, pero también necesito suficiente tiempo libre para investigar. Gracias al tiempo libre que tengo, puedo configurar los escenarios de la novela meticulosamente. Los papeles y libros del laboratorio me resultan extremadamente útiles. Además, aunque Cindy solo tiene una capacidad limitada para escribir, tiene un gran conocimiento de la historia y me explicó con claridad todos los temas que me interesaban. El 9º volumen de la saga de Sinan será un episodio fascinante en muchos sentidos. Los ejecutivos del diablo, que han mostrado su presencia hasta ahora, comenzarán a presentarse con seriedad, causando muchos nuevos horrores. Esto se debe a que entre los ejecutivos del diablo hay humanos, hombres bestia, demonios e incluso elfos. Como referencia, el contexto de fondo son los 7 pecados capitales, que se usaban comúnmente en la subcultura de mi vida anterior, y cada uno tiene atributos especiales. Mientras pensaba en los escenarios de la historia en mi cabeza por un momento, Marie murmuró suavemente mientras miraba su cuaderno. Debo haber tenido mucho sueño. ¿Qué escribí? No escribiste nada, solo dibujaste una larga línea ondulada. TCH, lo siento, pero ¿tienes alguna nota? Si me la muestras, te compro algo delicioso. Vaya, solo por esta vez. Cuando obedecí y le mostré a Marie lo que había escrito, ella sonrió alegremente y comenzó a escribirlo. Gracias. Pero hubo una cosa que pasé por alto. No es fácil escapar del sueño. No pude evitar sorprenderme cuando vi a Marie dormitando nuevamente después de transcribir mis notas. Si ese es el caso, ¿por qué te molestaste en pedirme que te mostrara las mías? Respiré profundamente y estaba a punto de despertar a Marie nuevamente. Déjala dormir. Marie duerme mucho, así que si se acuesta tarde, se queda dormida todo el tiempo. Rina estaba sentada a mi derecha. Estaba mirando a Marie, que se estaba quedando dormida con expresión inmóvil en su rostro. Escuché esas palabras y pregunté, ¿de verdad está bien? Si recibe una sanción por hacer esto. Está bien. Marie ha estudiado la materia con tutores en su país, por lo que obtendrá una buena nota en teología. Puedo garantizarlo, ya que nos educamos juntas en el Palacio Imperial. Al escuchar las palabras de Rina, parece que ella y Marie habían pasado por cursos avanzados por separado antes. Después de todo, ya sea como princesa o como hija de un duque, deben haber recibido una educación muy diferente a la de otros nobles. Después de decir esto, le pregunté lo que tenía en mente, me lo he estado preguntando desde el otro día, cuando se conocieron la señora Rina y Marie. Probablemente, cuando teníamos 10 años. Sé que nos hemos visto de vez en cuando desde entonces. Veo. ¿Por qué lo preguntas? Oh, solo tengo curiosidad. Por lo general, Marie está un poco de mal humor con Rina. Marie frunce el ceño cada vez que la mira, y eso lo puedo ver. Sin embargo, como no puedo preguntarles directamente a las partes sobre el motivo, planeo enterrarlo en mi corazón. Rina sonrió como si mi respuesta fuera insulsa y luego dijo mi nombre, Isaac. Sí. ¿Estás interesado en asistir a una pequeña reunión? ¿Una reunión? Sí. Una reunión. Mientras miraba a Rina con expresión perpleja, ella sonrió y me dijo, pronto habrá una reunión, pero en lugar de llamarla simplemente una reunión, solo asistirán estudiantes de primer año. Muchas personas asistirán independientemente del programa en el que estén, ya sea académicos o de artes marciales. Esta es la primera vez que oigo hablar de ello. Mi hermano me lo advirtió de antemano. Y dentro de poco, la academia también te lo notificará. ¿Qué te parece? Rina me miró fijamente y me volvió a invitar con una cara llena de expectación e interés. Asistirás. Es una buena sugerencia, pensé, o más bien, una petición. Depende de cada uno si quiere asistir o no, pero personalmente quiero que vengas. Para mí no fue diferente a una orden de princesa. Es triste. Si el volumen 9 de la saga Sinan sale tarde, será responsabilidad de Rina. Capítulo 27, Reunión, 2. Como mencionó Rina,
la academia anunció que se programó una reunión de estudiantes de primer año. Estoy segura de que ningún estudiante lo desconoce porque el aviso se publicó en el tablón de anuncios del pasillo como si fuera un cartel. También leí los avisos publicados en el tablón de anuncios uno por uno y revisé rápidamente el programa detallado y la ubicación del evento. La reunión se llevará a cabo el próximo sábado en el auditorio donde se realizó la ceremonia de ingreso. Depende exclusivamente de mí si asisto o no, pero creo que es lo mejor para mí hacerlo debido a la presión de Rina. ¿Qué? ¿Estás pensando en ir a la reunión de estudiantes de primer año? Sí. El tiempo pasó volando y el fin de semana se acercó rápidamente. Después de hacer algunos ejercicios de calistenia sencillos y luego escribir un poco más, me dirigí al salón de entrenamiento para encontrarme con Nicole. Acababa de terminar de hacer muchos ejercicios de sparring y tenía todo el cuerpo cubierto de sudor. Ante mis palabras, Nicole se secó el sudor con una toalla y preguntó con un tono de voz un poco desconcertado, de repente. Pensé que odiarías eso. Pasó algo y yo, simplemente decidí asistir. ¿Qué pasó? Por un momento, la voz de Nicole se volvió un poco fría. Al mismo tiempo, sus ojos dorados, visibles a través de la toalla que se movía y que le secaba el rostro, se volvieron feroces. Como ella es mi hermana mayor y me adora, sabía que algo me había pasado. Abrí la boca rápidamente cuando vi la expresión peligrosa de Nicole. Me sentí obligado a ser cauteloso con mi hermana en cada palabra, explicándole, no, Ona, no hay nada de qué preocuparse. Voy a asistir por curiosidad. Ante mi mentira apresurada, Nicole respondió en un tono que todavía no me creía, pero que siguió adelante de todos modos. Está bien, entonces. La razón por la que viniste a verme es porque querías preguntar sobre la reunión. Sí. La reunión, empezó a pensar Nicole mientras se secaba más sudor de la cara. Esperé a que dijera algo. Oye. Sí. Mientras esperaba allí, una voz familiar llegó a mis oídos. Tenía un tono ronco pero juvenil. Cuando giré la cabeza, vi a la amiga de Nicole, Edilje, acercándose a nosotros desde la distancia. Ella también parecía haber terminado con todos sus entrenamientos y el sudor caía a borbotones como la lluvia. ¿De qué estabas hablando? Déjame entrar también. Edilje llegó pronto, me rodeó el cuello con un brazo sudoroso y empezó a tratarme de forma amistosa. Me sentí más que avergonzada por el repentino contacto físico. La razón de esto puede ser el contacto físico, pero la vestimenta de Edilje también era el problema. En ese momento, Edilje llevaba una camiseta sin mangas. No solo podía sentir el suave tacto de su piel desnuda, sino que el sutil aroma corporal mezclado con el sudor estimulaba mi sentido del olfato. Era extremadamente estimulante para mí, que no tenía contacto con personas del sexo opuesto aparte de mi familia. Fue aún más vergonzoso en mi vida anterior porque tampoco interactué mucho entonces debido al shock por la muerte de mis padres. Oye. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de mi hermano ahora mismo. Gritó Nicole ante la inesperada cercanía de Edilje conmigo y me apartó de ella. Mi cuello quedó libre del agarre posesivo de Edilje gracias a ella, pero no pude evitar que mi rostro se sonrojara. A pesar de la condena de Nicole, Edilje se rió y se encogió de hombros. ¿Tienes miedo de que le haga algo estúpido a tu querido hermano? No te preocupes. Tu hermano es lindo, pero no es mi tipo. ¡Qué ruido! Para mí, eres un peligro. ¿Será que has borrado el recuerdo de cuando le lanzaste esa pelota a Isaac? Eso fue un verdadero error. Lo siento. Cuando Nicole mencionó el incidente que había ocurrido hace 2 semanas, Edilje se disculpó de inmediato como si no tuviera nada más que decir. Y después de eso, Edilje cambió rápidamente de tema, como si estuviera un poco avergonzada cuando Nicole le lanzó una mirada feroz. ¿De qué estabas hablando? Solo tenía curiosidad. No es gran cosa. Isaac va a la reunión de estudiantes de primer año. Reunión de estudiantes de primer año. Los ojos de Edilje se abrieron y desvió su mirada hacia mí. Había una profunda intriga en sus ojos azul claro. Es una reunión de estudiantes de primer año. Me recuerda a los viejos tiempos.
Era muy divertido en ese entonces. Edilje miró a Nicole, luego se volvió hacia mí y admitió, no lo sabes, pero en ese entonces yo era la peor alborotadora. Nicole lo sabe todo al respecto. Parece que Nicole y Edilje también asistieron a la reunión de estudiantes de primer año en su primer año. Además, Edilje estaba sonriendo, aparentemente divirtiéndose mucho recordando, mientras que Nicole tenía una expresión de disgusto. La de ella fue una reacción totalmente opuesta. Nicole explicó, de todos modos, la reunión de estudiantes de primer año tiene muchas similitudes con una reunión social normal, pero no es lo mismo. Los estudiantes de primer año y los de último año pueden reunirse, reír, hablar y jugar. Será mucho más divertido de lo que Isaac piensa, de acuerdo. Eso es todo. No hay un intercambio político como en la mayoría de las reuniones sociales de hoy en día, o un baile. ¿Qué tipo de política conocemos los niños como nosotros? Es una reunión para conocernos, eso es todo. De verdad Nicole no se da cuenta de que nada menos que la princesa imperial, con una relación cercana con la política de esta nación, la propia Rina, me ha engañado para que vaya. Sin embargo, no lo diré en voz alta porque creo que provocará preocupaciones innecesarias. Escuché en silencio la explicación de Nicole y comencé a hacer preguntas. Solo hay estudiantes de primer año presentes. Aparte de unos pocos estudiantes de último año y profesores asistentes seleccionados, solo habrá estudiantes de primer año. Está bien. ¿Qué debería ponerme? Ni siquiera está en el anuncio. No importa si llevas el uniforme escolar, pero es mejor vestirte bien. Hay un dicho que dice que la ropa son alas, no. Aparte de nosotros los aristócratas, ¿qué pasa con la gente común? La ropa aquí es bastante barata. Y la Academia Halo también otorga becas a la gente común. Nicole respondió cada una de las preguntas que tenía y luego aplaudió con satisfacción porque la escuela parecía estar ocupándose de todo adecuadamente. Está bien. Aprovecharé para comprarle ropa a Isaac. Las sesiones de entrenamiento terminaron justo a tiempo, así que es un buen momento. Ya traje algo de casa. ¿Vas a ponerte las prendas que tenías en casa? De ninguna manera. Esta hermana mayor te vestirá, así que no hagas ruido y sígueme. Parece que la tendencia se ha desplazado abruptamente hacia las compras. De todos modos, no es tan malo, he estado encerrada en casa, así que Nicole debería estar más al tanto de la moda. Nicole me dijo con cara de pocos amigos que estaba deseando ir de compras. Espérame aquí hasta que me vaya a lavar. Volveré pronto. Seguro. Edel, ¿quieres ir de compras con nosotras también? Paso. Quiero dormir ahora. Entonces Nicole y Edilje fueron a lavarse. Me senté en el suelo mientras las observaba caminar por el pasillo oscuro. La sensación del piso de piedra fría me recorrió las nalgas. Mientras esperaba, me imaginé cómo sería la reunión. Es como una fiesta de bienvenida para estudiantes de primer año. No creo que haya un concurso de talentos ni nada parecido a la fiesta de bienvenida a los estudiantes de primer año de mi vida anterior en la universidad. La cultura del juego aquí no está especialmente desarrollada y pueden pensar que es superficial. Después de todo, si tienen un maestro de ceremonias, él o ella presentará el espectáculo primero, seguido del tiempo libre. Para animar las cosas, es posible que inviten a una banda a tocar música de fondo. Estoy casi obligado a asistir a la reunión por culpa de Rina, pero en secreto lo espero con ansias. Tal vez me ayude a mejorar un poco mi limitada habilidad para las relaciones interpersonales. Ahora que lo pienso, no son todas mujeres mis conocidas. Cecily, Marie, Rina, Cindy y Edilje. Estas 5 chicas son las primeras personas que conocí al entrar a la academia y con las que mantengo una relación cordial hasta el día de hoy. Ni siquiera fue que yo fuera la primera en acercarme a ellas, ellas lo fueron. En mi vida anterior, después de que mis padres fallecieran, viví casi desconectada de mi entorno, e incluso después de mi reencarnación, ese punto no cambió. Mis padres actuales estaban preocupados por mi personalidad insular, pero en realidad estoy viviendo bien. Viéndolo de esta manera, parece que hay algo que no va bien en mi personalidad. En lugar de hacer muchos amigos,
prefiero tener relaciones estrechas con solo unos pocos. Además, en lugar de acercarme a ellos primero, quiero que la otra parte se acerque a mí. Me faltó el coraje para acercarme a desconocidos primero, y me faltó la habilidad para forjar un vínculo fuerte y hacer amigos en cuestión de segundos después de conocerlos, como hacen algunas personas. Para ser honesta, estaba agradecida con quienes se acercaron a mí y lo hicieron parecer tan fácil. A veces mi reticencia me mete en problemas, pero eso se puede pasar por alto, a menos que tenga algo que ver con mi escritura, como la saga de Sinan. Isaac. ¿Por qué estás tan distraída? Vámonos ahora. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, Nicole regresó después de cambiarse de ropa. Desperté de mi trance y me levanté. Adele Noona regresó primero. Sí. Pensó en seguirnos, pero se fue antes porque estaba muy cansada hoy. Pero cuando empezaste a llamar a Edel tú, Noona. Eso es porque Adele Noona me dijo que la llamara así. Hablamos de eso cuando fuiste a entrenar un rato. ¿En serio? Por casualidad dijo algo inútil. En realidad no. Aparte de pellizcarme las mejillas o preguntarme cuál es mi tipo ideal. Ustedes dos. No debí haber dicho eso. No pude evitar notar que la expresión de Nicole comenzaba a distorsionarse como la de un demonio. Uf, no importa. Lo pensaré más tarde. De todos modos, Isaac, ¿tienes alguna prenda en mente? Algo así como un traje formal. Un traje. Nicole me miró de arriba abajo al oír mi respuesta. Luego asintió y dijo como si tuviera una idea aproximada, sin duda, eres delgada, así que un traje te quedaría perfecto. En general, un estilo sencillo que no sea llamativo. Sí, exactamente. De todos modos, sería bueno tener un pañuelo estampado, tal vez. Elijamos un traje que combine con el color de tu cabello. Rojo. En serio. No será demasiado llamativo. Mi cabello es rojo, y para ser más específico, es un rojo brillante que resalta incluso desde la distancia. Sin mencionar que mis ojos son dorados y brillan como los de una bestia, así que una vez que me conozcas, nunca los olvidarás. A pesar de que mi pregunta sugería una negación, Nicole movió el dedo índice y abrió los labios. Hay algo en lo que te equivocas. Es que llamas la atención en todas partes con solo tu cabello rojo, sin importar cómo te vistas. Desde el principio, Dave era conocido por su pelo rojo antes de hacerse famoso por sus habilidades. Incluso aquellos que no conocían el nombre de Dave lo reconocían por su pelo rojo. De verdad. Si es así, no hay nada más que decir. Ya lo he pensado antes, pero parece que el pelo rojo es algo poco común en este mundo, como si fuera casi inexistente. Pensándolo bien, ¿sabes qué está haciendo el Gran Hermano en este momento? Pregunté. Ah, sí. Le envié una carta, pero probablemente todavía esté entrenando. No conozco los detalles. ¿Planeas unirte a los caballeros de la Marina también? Me encantaría, si es posible, pero los Navy Knights no son algo común y corriente, por lo que no es fácil alistarse. La tasa de competencia es de 1 a 100, y muchos de ellos se transfieren a otros lugares porque es demasiado difícil. Al escuchar esto, creo que entiendo mejor lo fuerte que era mi padre. No era solo un miembro de los caballeros, sino su comandante, por lo que habría sido tratado como un arma táctica en el Imperio Minerva. Después de todo, los caballeros de la Marina luchan contra otras razas más que contra sus congéneres humanos. En estos días, padre ha estado callado, pero en el pasado, se enfrentó a hombres bestia que cruzaron nuestras fronteras sin siquiera despeinarse, e incluso luchó contra elfos. Me pregunté brevemente si mi padre era el estereotípico guerrero maestro solitario sobre el que se lee en las novelas de fantasía, y luego pasé a otra pregunta. ¿Tu hermana realmente asistió alguna vez a la reunión de estudiantes de primer año también? Sí, por supuesto que lo hice. Por casualidad llevabas un vestido bonito. Por primera vez en mi vida me puse un vestido. Ah, ¿qué pasó entonces? Como hermano menor, me resulta un poco extraño decir esto, pero mi hermana mayor, Nicole, se parece a nuestra madre y tiene una apariencia muy atractiva.
Además, tiene un cuerpo saludable como resultado del entrenamiento constante que ha recibido de nuestro padre desde la infancia. Una belleza como esta asistió a una reunión vestida de gala. Era normal que recibiera todo tipo de miradas, y es muy probable que recibiera innumerables presentaciones, sobre todo de hombres. Y mis predicciones fueron correctas. No tengo muy buena memoria. Los hombres estaban tan apegados a mí que ni siquiera pude disfrutar del evento como era debido. A partir de entonces no volví a asistir a ninguna reunión. La expresión de Nicole se ensombreció un poco. Su voz estaba llena de fastidio y arrepentimiento. Como era de esperar. Hay algo más aparte de eso. No tengo intención de decírtelo, así que cuídate. Está bien. Me di por vencido de inmediato porque sería difícil profundizar más y trastornar el corazón de Nicole. Además, las luchas de bellezas como Nicole eran algo que yo, como hombre, no podía entender. Nicole sonrió con picardía cuando dejé de hacer preguntas y luego preguntó en voz baja, ¿por qué? ¿Quieres ver a tu hermana con un vestido bonito? No, en absoluto. Creo que tendré que tirar mis ojos a la basura si veo eso. Jajaja. Nuestro Isaac es bueno contando chistes, ¿no? Ay, me pellizco. Puede que me haya pellizcado débilmente, pero su agarre básico es aterrador y me dolió mucho. De todos modos, después de esta conversación amistosa entre hermanos, los dos pudimos llegar a la tienda de ropa en poco tiempo. Era una tienda de ropa ubicada en el centro de la Academia Halo, por lo que era bastante grande. Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarlos? Cuando entramos, la recepcionista nos dio la bienvenida con una sonrisa amable y profesional. Estaba un poco indecisa porque era mi primera vez en la versión de este mundo de una tienda de ropa, pero Nicole lo tomó con habilidad. Estoy buscando un traje formal para hombre, ¿dónde puedo ir? Ah, sí. Puedes ir allí a la sección de ropa de caballeros, señaló la recepcionista. Gracias. Vámonos. Bien. Después de explorar un poco la zona, pude llegar a la sección de ropa formal para hombres. Había varios tipos de atuendos formales alineados como si quisieran incluir el término ropa formal para hombres en un rincón. Dudé en entrar porque me recordaba a unos grandes almacenes, que suelen estar abarrotados, pero me obligué a entrar porque me dije que era una fantasía. No habrá demasiada gente dentro, ¿verdad? Sin embargo, no hay nada más estúpido que usar el sentido común de una vida anterior para predecir el futuro en un mundo como este. Una voz insatisfecha dijo desde cerca, ja. Esto tampoco es bueno. Hay algo más aparte de esto. Yo. Invitado. Lo siento, pero este es el último. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Esto es lo único. Al llegar a la sección de ropa formal, parecía que ya había un cliente mirando a su alrededor. Sin embargo, las cosas eran un poco extrañas. La voz insatisfecha continuó, hay más ropa que esta en nuestra mansión. Tiene sentido que esto sea todo lo que tienes. Lo siento, pero estas prendas son todas las que hay en nuestra tienda. Disculpa. Es suficiente con disculparse. No debería traer más estilos de ropa aquí de alguna manera. Un hombre que parecía ser un invitado estaba gritando y estaba claro que la vendedora se había quedado sin palabras. Nicole y yo nos dirigimos hacia donde se escuchaban las voces para investigar el lugar. Después de todo, necesitaba la ayuda de un empleado para que me hicieran un traje. Cuando llegamos al lugar del alboroto, abrí los ojos como platos. Ese tipo. Un total de 3 personas estaban de pie frente a un espejo de cuerpo entero. Un hombre más joven gritaba, una criada indefensa a su lado y un hombre mayor de pie más lejos con ropa colgando de su brazo. Además, el joven que gritaba estaba vestido con una lujosa bata. Incluso para alguien que no estaba familiarizado con el mundo de la moda como yo, la bata exudaba un precio exorbitante como si estuviera orgullosa de sí misma. Pero la apariencia del joven atraía aún más la atención. Era atractivo, pero su expresión se había vuelto tan severa y arrogante que reducía su atractivo a cero, así que no quise mirarlo bien. Maldita sea, debería haber traído algo de la mansión.
Pensé que Halo Academy era buena en proveer todo lo que necesitaban sus estudiantes, pero ese no fue el caso en absoluto. El joven que había estado murmurando algo miró hacia aquí, tal vez sintiendo la mirada de Nicole y la mía. Y cuando se encontró con la mía, sus ojos se abrieron y parecía ligeramente sorprendido. Tú. Jackson era el nombre del joven de túnica colorida. Era hijo de un conde y había intentado engañar a Cecily y Rina desde el primer día, pero sus esperanzas siempre se veían frustradas. Él también es el que me odia porque logré llamar la atención de Cecily y Rina. Me di cuenta de eso cuando me miró con ojos feroces cada vez que asistía a la misma clase. Sin embargo, no me interesaba. Estaba demasiado preocupada con la escuela como para prestarle atención a una sola persona infantil. De todos modos, pensé en qué decir en el momento de silencio y abrí la boca en silencio. Hola. El rostro de Jackson se contrajo ante mi saludo grave. Capítulo 28, Reunión, 3. Al principio, la primera impresión que nos llevamos de alguien dura mucho tiempo. Si tenemos una buena primera impresión de alguien, nos gustará esa persona hasta que ocurra un determinado incidente, y si tenemos una mala primera impresión, esa mala impresión no desaparecerá por mucho bien que haga la persona después, las llamadas gafas de color, que tienen un enorme impacto en las relaciones humanas que no se puede ignorar. Y Jackson me guarda rencor, así que no importa lo que haga, me odiará. ¿Lo conoces?, me preguntó Nicole en un ambiente incómodo. Es muy perspicaz, por lo que debió notar la incomodidad de Jackson conmigo. En primer lugar, su pregunta era alguien que conozco, no un amigo. Bueno, asentí con la cabeza porque tenía razón sobre ese alguien que conozco. Sí. Ambos somos estudiantes académicos. Ah, cierto. No creas que tú y yo estamos al mismo nivel. Es simplemente repugnante. Antes de que Nicole pudiera hablar, el discurso de Jackson nos atravesó los oídos. Nicole parpadeó, preguntándose si había escuchado bien las palabras. Mientras tanto, Jackson expresaba su descontento como si el insulto verbal que acababa de lanzar fuera obvio y cierto. Yo sabía que estaba imbuido de la ideología del pueblo elegido, pero no sabía que lo diría tan abiertamente. Jackson continuó, estoy de mal humor. De todos modos, ¿cuánto cuesta esto y aquello? Eso. Son 27 de oro y 59 de plata en total. En la moneda coreana, una pieza de oro valía unos 100.000 wons, y una pieza de oro equivalía a 100 de plata, por lo que equivalía aproximadamente a 2,76 millones de wons. Jackson expresó su descontento por el precio exorbitantemente alto, pero luego abrió la boca y dijo que no le importaba el precio. Tisk. El diseño apesta y es innecesariamente caro. De todos modos, Rex, paga el precio y sígueme. Está bien. Tal vez queriendo salir de ese ambiente sombrío lo antes posible, se quitó su llamativo traje y dio una orden al asistente llamado Rex. Rex recogió la bata que Jackson había tirado al suelo. Luego, tal como le indicó Jackson, sacó una bolsa de su bolsillo, contó las monedas de oro una por una y se las entregó a la vendedora. Aquí tienes 28 monedas de oro. Mantén el equilibrio. Ah. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿No vienes ya? Aunque el empleado no era lento, Jackson dejó escapar una voz aguda y llena de fastidio. Mientras el empleado se estremecía ante la voz innecesariamente aguda, Rex respondió sin pestañear, como si esto fuera la norma. Lo siento, joven maestro. Date prisa. Jackson cambió de opinión y se giró para mirarme. A pesar de su mirada dura, no me impresionó ni me afectó. Después de mirarme un rato, miró a Nicole, que estaba de pie a mi lado. Luego, con sarcasmo, levantó la comisura de la boca y dijo, podría ser que viniste a comprar un traje con tu hermana. No vas a asistir a la reunión de estudiantes de primer año, ¿verdad? Oh, sí, lo soy. No es necesario decirle mucho a un tipo como este, y es mejor responder al sarcasmo con una respuesta directa. Cuando respondí así, los ojos de Jackson se crisparon al ver su actitud con indiferencia. La expresión de Jackson se quebró por un momento, pero pronto abrió la boca y soltó una risa burlona. Sí.
Lo sabrás cuando asistas. Pronto te darás cuenta de que no te corresponde asistir. Vamos, Rex. Está bien, joven maestro. Jackson dio un paso y comenzó a alejarse. Antes de irse, el asistente llamado Rex giró la cabeza para mirarme. Sus brillantes ojos verdes me sorprendieron un poco. El asistente inclinó la cabeza y se disculpó, como si lo lamentara. A diferencia de su joven amo, el sirviente tenía una personalidad más refinada y respetuosa. ¿Qué le pasa a ese cabrón?, murmuró Nicole con una voz enfadada y casi ridícula poco después de que Jackson y el encargado se hubieran ido por completo. Probablemente podía adivinar lo enfadada que estaba cuando maldijo. La miré a la cara. Exagerando un poco, parecía que quería ponerse furiosa de inmediato. Para ser sincero, si mis queridos hermanos fueran insultados abiertamente por otros frente a mí, incluso si se trata de alguien como yo también estaría furioso. Pensé en cómo explicarle a Nicole quién era Jackson y luego simplemente le dije lo que sabía. Jackson es simplemente un tipo que me odia. Escuché que proviene de una familia adinerada del conde. Un conde rico. Ah, probablemente sea de la familia Kerrison. Así es. ¿Cómo lo supiste? Sería extraño que hubiera alguien a quien no conociera. Kerrison está entre los 10 primeros del imperio en términos de riqueza. Ah, sí. Parece que el conde de Kerrison es famoso. Mi hermana me preguntó, ¿pero por qué te está diciendo algo tan raro? ¿Qué pasó? Eso es. Nicole entendió después de que se lo expliqué un poco, desde la primera clase hasta Cecily y Rina, el evidente enamoramiento de Jackson por las dos chicas, y todo lo demás. Sin embargo, no mencioné a Cecily y Rina por su nombre, sino que me refería a ellas simplemente como colegialas lindas. Nicole ya sabía cómo eran esas dos chicas, así que hay una buena posibilidad de que piense que me he metido en problemas si las menciono. Como resultado, la explicación fue un poco larga, pero la resumí brevemente para asegurarme de que entendiera todo. Simplemente se está volviendo loco por su cuenta, Es así. Jackson, como mencionó Nicole, se estaba volviendo loco por sí solo. El chico no podía evitar sentirse molesto porque las chicas que le gustaban estaban más cerca de mí. Además, esas dos mujeres no estaban interesadas en Jackson. Por supuesto, él nunca se da por vencido y habla con ellas cada vez que se presenta la oportunidad, pero Cecily y Rina aún lo tratan con seriedad. En particular, me pregunto si su preferencia hacia Jackson ha disminuido aún más debido a la asignación de asientos del otro día. Si se quedara callado e incluso moderara un poco su complejo de superioridad, podría recibir un mejor trato de parte de ellos. Bueno, eso es exactamente lo que quiero decirle a Jackson. Mientras tanto, Nicole pareció pensar un momento antes de poner su mano sobre mi hombro y preguntar, Isaac, si empieza a acosarte directamente, dímelo. Haré algo al respecto, de acuerdo. Me giré para mirarla a la cara. Era una cara llena de preocupación. Ah, si Jackson empieza a acosarme, Rina será la primera en usar su mano. O tal vez Marie, que está más cerca de mí, se encargue primero. A diferencia de Jackson, Marie no tiene un sentido de autoridad de noble cuna, porque es hija de un duque cuya familia ya es mucho más alta en autoridad y sabiduría noble sin necesidad de demostrarlo. Sin embargo, Nicole no lo sabrá en absoluto a menos que yo se lo diga. En respuesta, Nicole me acarició suavemente el cabello como si supusiera que mi vacilación se debía a que en realidad estaba preocupada cuando puse los ojos en blanco. Su rostro enojado desapareció y solo quedó una sonrisa amable. No puedes responder porque tienes miedo de que tu hermana se meta en problemas. Si ese es el caso, no te preocupes. Tu hermana tiene algunos contactos. Ah, está bien. Entonces, compramos ropa bonita ahora. Disculpa. Nicole se volvió hacia la vendedora. Ah, sí. ¿En qué puedo ayudarle? Ante la llamada de Nicole, una vendedora que la estaba esperando desde lejos se acercó rápidamente. Da la impresión de tener una apariencia tonta con la piel limpia. Necesito ropa formal para él, pero tienes un traje rojo. De un color lo más parecido posible a su pelo. Un traje escarlata.
Está bien, espera un minuto. Tomaré algunas medidas primero. Hubo un pequeño incidente después de llegar aquí, pero la prueba planificada para un nuevo traje no cambió. Me paré frente a un espejo de cuerpo entero y abrí los brazos mientras la vendedora traía una cinta métrica. La señora se detuvo de repente, sobresaltada, y preguntó con voz tímida, ¿puedo tocar tu cuerpo? ¿Qué quieres decir con eso? Justo antes, el cliente me dijo que no tocara su cuerpo. Solo había una persona antes que yo. Suspiré y respondí en voz baja, estoy bien, así que puedes hacerlo tú mismo. ¿Qué sociedad de clases tan miserable es esta? Los fines de semana son valiosos para todos. Algunas personas se toman un delicioso descanso para relajarse, mientras que otras disfrutan de pasatiempos para calmar su mente y su cuerpo. Y Cecily, la princesa de Helium, pasa sus fines de semana conversando con Rina. Rina fue su primera amiga humana desde que entró a la Academia Halo, y junto con sus otros pasatiempos, nadie se sentía más a gusto con ella. A pesar de que Rina reveló el contenido del volumen 8 de la saga de Sinan antes de que Cecily tuviera la oportunidad de leerlo y se pelearon un poco, Rina se disculpó primero y el asunto quedó resuelto. Cecily, que se negó a separarse de Rina, había aceptado por completo la disculpa de Rina. Ahora, aquí está. Dentro de un café con ambiente antiguo, Rina colocó un libro sobre la mesa redonda y habló con Cecily que estaba frente a ella. El libro que colocó sobre la mesa no era otro que la siguiente edición de la saga de Sinan, el recientemente publicado volumen 8. Cecily levantó con cuidado la copia del volumen 8 de Zenon Saga en su mano. Luego hojeó las páginas del libro, inspeccionando brevemente su contenido. Momentos después, Cecily, después de confirmar que el libro que Rina le había dado era genuino, cerró el libro con una expresión de satisfacción. Rina preguntó, un poco sorprendida por su comportamiento, ¿no confiaste en mí y realmente lo revisaste? Sí. Es posible que hayas cambiado la portada del libro sin revelar el contenido real. He oído que este tipo de estafas son habituales hoy en día. Sabes que esas palabras me duelen. ¿Has olvidado quién soy? Cecily sonrió y luego se rió. Por supuesto, es una broma, solo una broma. No hay forma de que me hagas algo extraño, ¿verdad? La broma de Cecily le resultó un poco ofensiva, pero Rina se contuvo. Fue porque el crimen que había cometido contra Cecily anteriormente era demasiado grande. Es diferente para cada uno, pero si alguien revela el final de una novela favorita en medio de un desarrollo emocionante, es probable que la gente se enoje. Incluso si revelaste spoilers por accidente, la otra persona se ofende de todos modos. Especialmente porque Rina le dijo a Cecily la identidad crucial de la persona que engañó al personaje de Sinan porque pensó que Cecily ya había leído el 8º volumen, lo que resultó en un desastre. Naturalmente, Cecily se enojó y Rina también se puso de mal humor e incluso discutió con ella por eso. Afortunadamente, se calmaron y se reconciliaron, pero después de eso, Cecily nunca más se sentó al lado de Rina. Uf. Ya lo entiendo. Y te pido que no le digas a nadie que te compré el 8º volumen. De acuerdo. Por supuesto. Me llevaré este secreto a la tumba. Rina sonrió ante la sonrisa feliz de Cecily mientras la niña abrazaba fuertemente el volumen 8. Para cuando entre en su tumba, sus propios descendientes probablemente se unirán a ella. Por un momento, Rina tuvo un pensamiento tan desagradable, pero lo desechó. Lo importante ahora no es el volumen 8, sino preguntar sobre su situación actual. ¿Cómo va la vida en la academia estos días? Es buena. No hay ningún problema todavía. Además, después de todo, me estás ayudando. Incluso un país como este tiene sus límites. ¿Tiene alguna inquietud o pregunta? Cecily ha vivido más de 100 años, pero esta era la primera vez que vivía en sociedad humana. Afortunadamente, la cultura de los demonios tiene muchas similitudes con la cultura humana, y hasta ahora vivía sin dificultades. Pero a veces los demonios sorprenden a la gente. El mayor ejemplo es volar por el cielo usando magia. La Academia Halo prohíbe el uso de magia excepto en ciertas áreas, por lo que Rina estaba destinada a sorprenderse. No tengo ninguna pregunta específica,
y si es algo que me importa, bueno, la reunión de estudiantes de primer año. Cecily respondió la pregunta de Rina tocándose la mejilla con su dedo índice mientras decía eso. Rina levantó una ceja levemente en respuesta. Cecily también había decidido seguir a Rina a la reunión de estudiantes de primer año. ¿Reunión? ¿Por qué la reunión? Tenía curiosidad por saber qué tipo de temas se tratarían en la reunión. No solo temas relacionados con las clases, sino también temas relacionados con los estudiantes no académicos que vienen a la reunión de primer año. No estoy seguro, pero apuesto a que la saga de Sinan será una de las cosas que se discutirán allí. De eso estoy seguro. Ciertamente, como acabas de decir, sería muy decepcionante si la saga de Sinan no estuviera incluida. Como la saga de Sinan ha sido el centro de muchos temas recientemente, se ha convertido en un tema indispensable para las reuniones públicas. Además, como el nuevo volumen se publicó recientemente, naturalmente se discutirán varias historias. Pensándolo bien, ¿qué vas a ponerte para la reunión? Tengo un vestido que traje de Helium. Me lo voy a poner. ¿Puedes decirme cómo es? ¿Cómo es? En respuesta a la pregunta de Rina, Cecily dejó el libro a un lado por un momento. Mientras describiera la ropa, también podría hacer un dibujo en la mesa con el dedo, lo cual debería ser suficiente. Rina empezó a imaginarlo en su cabeza mientras Cecily dibujaba cuidadosamente una imagen sobre la mesa con su dedo. El rostro de Rina se tornó cada vez más atónito, más allá de la sorpresa, mientras Cecily dibujaba su vestido. Además, la expresión de sorpresa en su rostro dio paso a la conmoción poco después, hasta que Rina finalmente levantó la cabeza y miró a Cecily a mitad de su descripción. Su mirada se vio atraída por el voluptuoso pecho de Cecily. Incluso con su atuendo habitual, exuda una presencia abrumadora. La mirada de Rina se apartó del pecho de la niña y se fijó en Cecily. La expresión de Cecily era tranquila después de terminar de explicar. Rina suspiró y preguntó, ¿de verdad vas a usar algo así para una reunión? Sí. ¿Hay algún problema? No, no hay problema, Rina no sabía cómo explicarlo. El aspecto del vestido que describió Cecily era, obviamente, sencillo y simple hasta cierto punto. Eso es seguro. Pero el problema es que es demasiado simple. Rina le preguntó con voz preocupada, ¿no sería eso demasiado revelador? La respuesta de Cecily fue aún más espectacular, no seré atrevida sin importar lo que me ponga. Rina se quedó atónita ante la respuesta directa. Como acababa de decir, Cecily con ese cuerpo suyo se vería seductora sin importar el vestido que usara. Sin embargo, el vestido que Cecily iba a usar era tan extravagante que podría describirse como poco convencional. De todos modos, es un poco, no. Es demasiado revelador. Sé lo que le preocupa a Rina, pero no tienes por qué preocuparte. Puedo tolerar esto mucho más que nada. Cecilia hizo una pausa por un momento antes de esbozar su característica sonrisa traviesa. También es porque estoy deseando ver qué tipo de reacción mostrará cierta persona. Capítulo 29.1, Reunión, 4. ¿Cuáles son algunos ejemplos de situaciones en las que el tiempo parece pasar rápidamente? Cada persona tiene sus propios estándares, pero hay dos casos principales. El primero es cuando haces algo que disfrutas o te resulta divertido. El dicho "el tiempo vuela cuando te diviertes" es acertado en el sentido de que las personas pierden la noción del tiempo cuando están absortas en algo. Más tarde pueden arrepentirse y culpar a la falta de tiempo. El segundo caso es cuando alguien se encuentra atrapado en una rutina diaria. Este caso es ligeramente diferente. El proceso es tedioso, pero cuando miras hacia atrás, te das cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo. Y estoy experimentando ambos fenómenos antes mencionados. Las conferencias que quería escuchar eran agradables y el tiempo definitivamente volaba, mientras que las conferencias aburridas volaban porque estaba demasiado aturdido. Así que parece que fue ayer cuando compré mi traje con mi hermana, pero ya era viernes. No tomé economía, la última clase del viernes, así que todas mis clases terminaron a las 3 en punto. La conferencia de hoy termina aquí. Espero que todos se diviertan en la reunión de mañana. Cuando el profesor de pelo corto hizo una reverencia cortés,
la clase estalló en aplausos. Yo también respondí con un fuerte aplauso a su excelente conferencia. La conferencia que acabo de escuchar, Estudios Militares, no era más que una conferencia para obtener créditos, pero el profesor la explicó tan bien que naturalmente me interesé en ella. Cuando hice preguntas basadas en mi conocimiento previo de la historia de mi vida, el profesor explicó las cosas de una manera que pude entender. ¿Y el estudiante Isaac? Sí. A medida que los aplausos se hacían más fuertes, el profesor dijo mi nombre. En ese momento dejé de aplaudir y me detuve. El profesor mantuvo su expresión severa y habló con un tono que parecía enfatizar, como dije antes, las batallas navales en el mar son completamente diferentes a la guerra terrestre. Como dijo el estudiante, incluso si hay una encarnación involucrada en la batalla, el poder que proviene de la abrumadora diferencia en el físico no se puede superar. Ah, sí. Pero era una buena pregunta. ¿Cómo utilizar únicamente la estrategia de mando para revertir una situación de batalla desfavorable en ausencia de tropas armadas con una fuerza notable? Sin embargo, un comandante sabio no habría entrado en esa batalla en primer lugar. Bueno, entonces. El profesor de ciencias militares dio una explicación concisa y abandonó el aula. Incluso después de que se fue, no pude evitar sentirme aturdido. Entonces, ¿cómo ganaron la batalla de Maeonian? 1, me pregunté. El tema sobre el que pregunté durante la conferencia estaba relacionado con la batalla de Maeonian. Fue el logro del almirante Yi San-sin y un hecho histórico que nadie en Corea podía desconocer. Por supuesto, no expliqué el contexto histórico en detalle, simplemente adapté una versión de la historia para que se ajustara a este mundo. Incluso en la batalla de Maeonian, la marina de Joseon tenía poco personal, pero las especificaciones eran excelentes, así que no dejé nada fuera. Para esta clase, me senté en silencio a escuchar las conferencias durante 2 semanas antes de finalmente hacer esta pregunta hoy. Sin embargo, el profesor de ciencias militares lo acortó y concluyó, es posible causar un daño significativo al oponente, pero es imposible ganar, incluso si el comandante es una encarnación elegida de Dios. He hecho la analogía demasiado extraña. Si no es así. Incluso si la Tierra y este mundo son diferentes, es imposible discernir si la victoria de la Armada Joseon fue una casualidad o si la existencia del propio almirante Yi San-sin estaba más allá del sentido común. La situación original según los historiadores de la Tierra era incluso peor que la situación de las fuerzas navales que le describía el profesor. Aunque mejoré un poco el contexto y la situación por si acaso, el profesor concluyó que era imposible. ¿Por qué estás tan serio? Una batalla naval como la que describes ni siquiera tiene sentido para mí. Mientras me debatía sobre cómo retratarlo de una manera más realista para que los expertos de este mundo lo entendieran, Marie, que estaba sentada a mi lado, se rió entre dientes. Dejé mis pensamientos a un lado y la miré. Marie levantó una comisura de la boca, haciendo una mueca que me decía que quería que dijera algo más sensato. ¿Tú también lo crees? Por supuesto. Con solo 12 naves, ¿cómo puedes derrotar a una armada de más de 100 naves? Si fuera yo, le habría cortado la cabeza al comandante que planeaba luchar de esa manera. Es mejor preservar esa fuerza y combinarla con otras fuerzas. En ese caso, no habrá muertes inútiles. Y, sin embargo, según la historia coreana, el almirante Yi San-sin salió victorioso. El rey lo abandonó a medias y Won-yun arruinó el ejército que había construido con sus propias manos. Pero esas palabras nunca salieron de mi boca. Me limité a reír como un idiota y a estar de acuerdo con ella. Jajaja. Como era de esperar, no. No tiene sentido, ¿verdad? A veces tienes un lado friki. Marie se levantó de su asiento mientras decía eso. Yo también me levanté de mi asiento para regresar al dormitorio. ¿Van a volver?, preguntó suavemente Rina, que estaba sentada detrás de nosotros, mientras nos levantábamos de nuestros asientos. Por cierto, Cecily también estaba sentada al lado de Rina. Originalmente, Cecily había planeado no estar con Rina hasta que terminara de leer el 8º volumen de la saga de Sinan, pero ese ya no fue el caso. Creo que ya leyó el 8º volumen. Vamos,
ya sabes que Isaac y yo no estudiamos economía. ¿Por qué molestarte en preguntar? Mientras tanto, Marie le respondió a Rina con un tono duro. Ya lo había notado antes, pero Marie se fue sintiendo cada vez más incómoda con Rina con el tiempo. Antes actuaba con cautela, pero ahora era abiertamente dura. Rina, por su parte, se limitó a encogerse de hombros. La pequeña sonrisa en sus labios indicaba que no le preocupaba el comportamiento de Marie. Estoy decepcionado. Quería hablar con ustedes un poco más. Puedes dejar de decir cosas que no quieres decir. Vámonos, Isaac. Ah, sí. Nos vemos en la reunión de mañana. Antes de que pudiera continuar, Cecily sonrió alegremente y me saludó con la mano. Como hechizado por su saludo, le devolví el saludo y seguí a toda prisa a Marie. No me olvidé de saludar a Rina mientras la seguía. La sonrisa de Rina se amplió cuando la saludé con un movimiento de cabeza. Esa sonrisa me hizo sentir incómodo, pero logré quitármela de encima. Capítulo 29.2, Reunión, 4. En serio, odio esa sonrisa molesta cada vez que la veo, se quejó Marie mientras salía del aula y regresaba a su dormitorio. En lugar de llamarlo queja, era más como una calumnia. Tenía curiosidad por saber por qué a Marie no le gustaba Rina, pero no dijo nada. Al principio, tiendo a evitar involucrarme en cosas como esta hasta que estén dispuestas a hablar de ello por sí mismas. En cambio, es mejor cambiar de ambiente y hablar de otro tema. Miré a Marie y le mencioné con delicadeza el otro tema de la semana pasada: vas a ir a la reunión de mañana también. Aunque no quiera ir a un evento como ese, tengo que hacerlo. Porque soy la hija del duque de Requilis. Necesito establecer contactos con antelación. Nicole había dicho que la reunión era un evento en el que los estudiantes de primer año se reían y charlaban mucho, pero después de escuchar la versión de Marie, creo que era más que eso. Como ella dijo, las conexiones, o mejor dicho, las conexiones personales, son el aspecto más importante de la vida aristocrática. No habrá nadie que te ayude en una crisis si no tienes conexiones y, sobre todo, la política es un tema esencial para los nobles. Esta reunión de estudiantes de primer año puede ser simplemente un evento amistoso para la gente común, pero fue una oportunidad para establecer contactos para los aristócratas. En pocas palabras, puede verse como un ensayo para el futuro político y personal de uno. Marie me miró y me preguntó: dijiste que también asistirías, ¿verdad? Me lo dijo Rina. No estoy seguro de cuándo lo escuchó de sus labios, pero es cierto, así que asentí. Las finas cejas de Marie se fruncieron ligeramente cuando lo afirmé. Su expresión de insatisfacción era evidente en su rostro. Ella preguntó: ¿realmente tienes un don para hacer que la gente se sienta incómoda? Rina no te presionó, ¿verdad? Sé honesta conmigo. Absolutamente no. No puedo participar voluntariamente. Bueno, ante mi negativa, Marie abrió sus ojos azules y me observó. Como ya había mencionado Cecily, suelo mostrar demasiado mis sentimientos en la cara. Aunque Marie no puede leer mis expresiones al nivel de la lectura de la mente de Cecily, podía hacer una suposición basándose en el color de mi cara. Así que, de alguna manera, estaba evitando que el color de mi rostro cambiara calmando mi mente. Al cabo de un rato, Marie, que me miraba fijamente, se retiró con expresión ambigua. Afortunadamente, el color de mi rostro no cambió. Es realmente voluntario. Espero que Rina asista, no lo dijiste con ese tono. En absoluto. Por mucho que odie a Rina, Marie la conoce bien. Para desconcertarla aún más, añadí, y hasta me compré un traje. ¿Un traje? Sí. Cuando le dije que me había comprado un traje, ella soltó un extraño suspiro y me miró de arriba abajo. Parecía que quería hacer un comentario y me sentí mal. Finalmente, María sintió y habló, como si hubiera terminado de evaluarme. Su voz sonaba satisfecha cuando dijo: un traje te quedaría muy bien. ¿A quién se lo compraste? No lo sé. Mi hermana lo eligió para mí. ¿Y el precio? Eran 7 de oro y 99 de plata. Eso es todo lo que puedes hacer. Al oírla decir eso, suspiré por dentro.
Después de todo, ella realmente es la hija de un duque. 8 monedas de oro, no, la friolera de 800.000 wons en moneda coreana, fue considerado como apenas suficiente desde su perspectiva, Recordando sus antecedentes familiares, pregunté al revés, ¿y tú qué? Ah, me he traído algo de la casa de mi familia. Mi padre me lo regaló por mi cumpleaños. Es un vestido que el famoso Selt diseñó para mí. Mari lo dijo con seguridad, pero yo no tenía idea de quién era Selt. Tal vez era un artesano de la costura. En este mundo, los tejidos para hacer ropa, como trajes de entrenamiento o calzas, estaban muy desarrollados. Esto se debe a que aquí la alquimia reemplazó a la química y la receta se distribuyó ampliamente, lo que permitió cierta producción en masa. La confección de un vestido, en cambio, era otra historia. Como aquí todavía no se había inventado la máquina de coser, había que coser a mano, puntada a puntada. Aunque la gente común no lo sepa demasiado, la ropa de los nobles la confeccionan artesanos, por lo que el precio es exorbitante. Debe ser muy caro. Por supuesto. Incluso si haces una estimación razonable, debería superar fácilmente los 100 oros. Bueno, sigue siendo barato en comparación con el de Selt. No entiendo cómo la gente rica puede permitirse pagar 10 millones de wons por un solo vestido. Marie sonrió como una niña traviesa mientras hablaba. Luego me hizo una declaración segura, no te enamores de mí cuando me veas con mi vestido. Hasta mi hermano dijo a regañadientes que era bonita. Respondí a su broma con solo 3 breves palabras, aún eres bonita. Ya estás bastante bonita. Ah. Ella debió darse cuenta de que yo era directo pero sincero. En un instante, su piel blanca como la nieve se puso roja. Mi respuesta debió haber sido demasiado vergonzosa. Sin embargo, es cierto que María es una mujer hermosa. Y lo dije sin rodeos. Eso es. María estuvo inquieta por un largo tiempo después de eso y no podía hablar con facilidad. Su rostro estaba tan rojo que si presionaba su mejilla con un dedo, podría gotear agua roja. Al ver eso, pensé que no debería haberlo dicho, pero ella fue la que bromeó conmigo primero. Para ser honesto, no quise retractarme porque fui sincero incluso si lo dije como broma. Eso, gracias. Me da un poco de vergüenza oír eso de ti y no de otra persona. ¿Qué me pasa entonces? Eres simplemente, brusca, y si mientes, tu rostro suele mostrar signos de ello, ¿verdad? Así que. De todos modos, es cierto. María sintió, su rostro se sonrojó y luego volvió a cerrar la boca. Después de un rato, Marie, que caminaba en silencio a mi lado mientras miraba al suelo, me miró. Isaac. Sí. Soy realmente bonita. Si no me crees, pregúntale a otra persona. Si le preguntas a 10 personas, 10 te dirán que eres bonita. Jeje. Tan buena fue mi respuesta. Marie sonrió ampliamente ante mi respuesta directa. En contraste con su primera impresión tímida, su frescura de adolescente estaba saliendo a la luz. El lado diferente de Marie me impactó de una manera nueva cuando una sonrisa tan conmovedora apareció sin que yo lo supiera. Isaac. Sí. Definitivamente vendrás a mi mansión durante las vacaciones. Es solo mi imaginación que esas palabras salieron de la nada. Esta atmósfera amistosa en ese momento y la reacción de Marie me parecieron un poco extrañas. De todos modos, debe haber una buena razón y no tenía intención de rechazarla. Por supuesto que iré. ¿No dijiste que el escritor de la saga de Sinan también viene? Después de enterarme por Marie, le envié una carta a mi padre, quien me respondió que nadie le había pisado la cola, por lo que era muy probable que se tratara de una suplantación de identidad. Me sentí aliviado al escuchar eso, pero me interesaba más la identidad del impostor. ¿Qué clase de idiota intentaría estafar no a cualquiera, sino a un duque de alto rango? Marie escuchó mis palabras y parpadeó como si se diera cuenta de algo tardíamente. Dijo, eso. Olvidé decírtelo, Isaac. Mi padre dijo que era un imitador. ¿Qué? Se trataba de un impostor.
Investigamos porque había numerosas circunstancias sospechosas. Descubrimos que en el pasado era un conocido estafador. Ahora que Zenon Saga es tan conocida porque intentó hacerse pasar por un autor tan conocido, eso hizo que fuera más fácil atraparlo. Fue un resultado vergonzoso e inútil para un estafador como ese, pero en retrospectiva, era inevitable. Si yo fuera un duque, no creería en semejante afirmación tan fácilmente y enviaría a alguien a investigar minuciosamente. En otras palabras, el impostor cavó su propia tumba. Había esperado ganar mucho dinero, pero incluso si su oponente, el duque, fuera un tonto ingenuo, era demasiado tarde. Marie continuó, mi padre también conoció al imitador una vez, y ese tipo de callos que solo tienen las personas que escriben durante mucho tiempo. No existía tal cosa. ¿No tienes tú también esos, Isaac? Esto. Levanté la mano y le mostré los ganchos para bolígrafos que ella describió. Marie comprobó el gancho para bolígrafos en mi dedo medio y asintió con la cabeza vigorosamente. Sí. Sí. Así es. A mi padre también se le hizo un callo en ese lado mientras hacía tanto papeleo. Pero creo que los tuyos son incluso peores que los de mi padre. Bueno, suelo estudiar mucho. Ya he pulido mi respuesta para este tipo de situaciones, Marie escuchó mi respuesta y miró mi mano con expresión perpleja, luego preguntó con voz ansiosa, entonces, ¿no vendrás a nuestra mansión? Pensé profundamente en su pregunta. Lamento decírtelo, Marie, pero dado que el escritor invitado ya ha sido expuesto como un impostor, no hay razón para que visite tu mansión, ¿verdad? En otras palabras, no hay necesidad de correr riesgos e ir. El duque contrató a alguien para que investigara y atrapara al impostor, y después de escuchar la historia de Marie, es obvio que su padre parece ser un observador agudo. Por lo tanto, en el momento en que conozca al duque y le estreche la mano, probablemente notará la existencia de mi supuesto gancho para bolígrafos. Puedo decirle a su padre, el duque, que es porque estudio mucho, tal como le dije a Marie, pero es natural que las dudas sobre una persona crezcan rápidamente desde el momento en que surgen. En particular, dado que el duque es el tipo de persona que tendrá en cuenta todas las posibilidades, es poco probable que asuma que el autor de la saga de Sinan es solo un sabio anciano. Sobre todo, no soy un pervertido, y la boca del tigre está bien abierta, así que no hay razón para arriesgar mi cabeza. Miré a Marie, que tenía una expresión inquieta en su rostro, y cuidadosamente dije una respuesta. Lo siento por Marie, pero es correcto rechazar lo que podría ser peligroso. Tal vez. Ajá, tú. No me digas simplemente que no. Marie gruñó decepcionada y luego murmuró para sí misma en voz baja, como si hubiera tenido un destello de inspiración. Se tocó suavemente la barbilla, como si pareciera que estuviera planeando algo, pero su expresión era solemne. ¿Qué clase de plan serio está tramando? No pude evitar sentirme inquieta cuando vi su rostro serio por primera vez mientras estaba con ella. Su voz murmuró, demasiado baja para que yo la escuchara, si no funciona, haz que suceda. Si no viene, haz que venga. Está bien, Isaac. Marie, después de murmurar en voz inaudible, sonrió mientras me llamaba. Me llené de miedo y respondí con firmeza, que no te estoy invitando, pero también rechazarás la invitación de mi papá. ¡Ey! Ahora está usando la espalda de su padre para lanzar un gabulji. Incluso cuando me di cuenta con una expresión perpleja, Marie se limitó a sonreír. Ella continuó, aunque no lo dije, mi padre también está interesado en ti, ¿sabes? Mencionó cuánto conocimiento necesita un estudiante para enseñar historia. Además, si me va bien en historia, estará aún más interesado, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Vendrás cuando yo te lo pida, o cuando mi padre te lo pida. Suspiré para mis adentros. Está bien, me voy. Podemos irnos. Eres tan mala. Bien. María apretó los puños con alegría cuando le respondí, dando a entender que me estaba rindiendo. Sacudí la cabeza al observar su alegría egoísta. Por lo menos, seguía siendo Marie, así que lo acepté de mala gana. Si fuera otra persona, lo rechazaría por completo.
Puede que Marie no se diera cuenta, pero la situación en cuestión era claramente una en la que ella utilizaba la autoridad noble. Era un acto muy alejado de la ideología de la familia Requilis de noblesse Eblaï. Pero si se lo contara ahora a Marie, se sorprendería. Sería mejor para mí y para ella si enterrara este asunto en mi corazón. Además, ver a Marie deambulando feliz hizo que mis pensamientos más negativos se desvanecieran. Entonces, ¿de verdad vas a venir? Si de repente dices que no, te regañaré. Está bien. No te preocupes, eso nunca sucederá. Está bien. Entonces nos vemos en la reunión de mañana. Adiós. María agitó la mano vigorosamente y se dirigió al dormitorio exclusivo para chicas. También hice un gesto con la mano y me dirigí al dormitorio de los chicos. En cuanto regresé al dormitorio, me quité el uniforme escolar y me dejé caer en la cama. Una sensación suave invadió todo mi cuerpo después de hacerlo y sentí un fuerte deseo de descansar así. Aunque por casualidad haya un duque, mañana en la reunión. El Freshman Gathering es un evento que reúne no solo a estudiantes académicos sino también a estudiantes no académicos. Nicole dijo que no tenía por qué preocuparme, pero aún así estaba preocupada. Porque Jackson estaba ansioso por comerme en ese momento. Me pregunté qué insultos recibiría en la reunión. Por supuesto, ya que estoy tratando a Jackson como un adulto, a pesar de su comportamiento arrogante, está bien. Incluso si un tipo cuya cabeza aún no ha madurado me grita insultos, probablemente no evoque ningún sentimiento. Incluso estar contaminado con la ideología del pueblo elegido se sentía como una enfermedad de la escuela secundaria, y no resonó en mí. Por cierto, asistirá Leona. De repente me acordé de Leona, la chica bestia. Vendrá a la reunión mañana. Para ser honesto, dadas sus circunstancias, hay una buena posibilidad de que no se presente. Me acosté en la cama, mirando fijamente al techo antes de girar ligeramente la cabeza. Mi ropa para el día siguiente estaba en una percha en el armario. Ese traje solo valía más de 800.000 wons. Espero que valga la pena. Con ese pensamiento, salté de la cama a regañadientes. Es un desperdicio quedarse aquí sin hacer nada. En este caso, es mejor trabajar en mi manuscrito. Entonces, en lugar del cuaderno de lectura, me senté en mi escritorio y abrí un cuaderno que resumía el desarrollo actual de la saga de Sinan. El desarrollo de la historia y los episodios estaban meticulosamente organizados, y también se registraban las características y descripciones aproximadas de los personajes. Para el arco argumental de los 7 pecados capitales, en cuanto a la ira, vamos con los hombres bestia. Si agrego el contexto de que una familia de hombres bestia fue masacrada por humanos, e incluso traicionada por otros hombres bestia. Saqué de mi bolsillo delantero el bolígrafo mágico que me había regalado mi padre y comencé a escribir.